Espero que no termine en Canadá, y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Contracorriente llega gracias a Barrington, el casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. El último 15 de abril, no solo fueron sentenciados Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de pena privativa de libertad, sino que también Ilan Heredia, ¿no? El cajero, el hombre de la más absoluta confianza de los Humala, el hermanísimo Ilan Heredia, fue condenado a 12 años de cárcel. Y hay toda clase de versiones de que Nadine Heredia también quería negociar el asilo de su hermano, pero que este no prosperó. Incluso que ingresa a la embajada de Brasil y luego sale por una puerta falsa. Lo que sí es cierto es que el paradero de Ilan Heredia es desconocido al momento. ¿Se están haciendo las investigaciones para ubicarlo y capturarlo? Sí. Pero Stephanie Medina va más allá y nos cuenta cuál ha sido el papel de este sujeto que era el receptor no solo del dinero que llegaba de Venezuela y que mandaba Chávez, no, sino también el dinero que venía de Brasil en ambas campañas. Hoy se cumplen 9 días desde que la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia Alarcón, entró a la Embajada de Brasil en Perú para luego abordar un jet privado, propiedad del gobierno brasilero, rumbo a un asilo seguro. Mientras la prensa documentaba el ingreso del expresidente Ollanta Humala al penal de Barbadillo y la salida de Nadine Heredia de la Embajada de Brasil, su hermano Ilan Heredia Alarcón está no habido y sus familiares se niegan a informar sobre su paradero. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos periodistas, queríamos preguntar por el señor Ilan Heredia. Buenas. Esta es la orden de captura que pesa sobre el hermano de la mujer que cortaba el jamón en el gobierno conyugal de su esposo Ollanta. Ilan era el tesorero del Partido Nacionalista. Los platos rotos están. Tampoco se ha probado que hubo enlace entre el aporte de la empresa CaixaMac y el dinero del gobierno de Venezuela. Se actuó aquí declaraciones de empresa del dueño de CaixaMac, fondos de la empresa o de él. Además que fueron fondos trasladados desde Estados Unidos, un país no afín al régimen chavista, por cierto, ni en aquel entonces ni hoy mismo. El último 25 de marzo fue la última vez que se vio a Ilan Heredia Alarcón y fue en el Poder Judicial, en la misma sala donde días después se le dictaran 12 años de prisión efectiva en primera instancia por el delito de lavado de dinero. Ese mismo día, Ilan no se reportó en la audiencia. Ilan Paul Heredia Alarcón está el doctor Martín Cubas Montesinos. Según su movimiento migratorio, Ilan Heredia Alarcón no ha salido del país en más de 10 años. Está casado con Angélica Palomares, quien por cosas del destino está vinculada a la empresa Medifarma, cuestionada hoy por el suelo fisiológico defectuoso que va cobrando 7 vidas. Esta semana, por fin, Indecopi se atrevió a publicar un avance con detalles específicos de una pesquisa realizada a 15 empresas farmacéuticas y 5 personas naturales, en donde llaman la atención 2 nombres en particular. Angélica Palomares Loaiza, de la empresa Medifarma, que es la actual esposa de Ilan Heredia Alarcón. Que estábamos buscando al señor Ilan o, en su defecto, a la señora Angélica Palomares Loaiza. Pero no me dices de qué empresa hablas. No soy de empresa, soy periodista. ¿Hablo con la señora Palomares? ¿Usted es la esposa del señor Ilan? No, equivocado, señorita. Lo que pasa es que está a nombre del señor Ilan este teléfono.
El hermano menor de Nadine registró como centro de labores, al menos desde el 2019, a la empresa Franco y Claros Servicios Integrales, SAC. Fuimos a la dirección de esta compañía, pero era una casa. No respondieron. Increíblemente, a pesar de que existe una orden de captura, Ilan no tiene registro ante Interpol y no figura en la lista de los más buscados. El hermano de la señora Nadine Heredia no tiene respecto del Poder Ejecutivo ningún tipo de vínculo. En todo caso, la señora Heredia podría tenerla en su condición de ex primera dama, pero el hermano como tal no... Pero no tiene... Quiero decir, a ver, preocupa el caso del presidente porque es un expresidente, la esposa porque es la ex primera dama, pero el hermano no es de incumbencia del Ejecutivo en absoluto, nada de ello, o sea, y luego si lo ponen en la lista de más buscados o no, es un tema que dependerá estrictamente de la gravedad del delito, de lo que determine la policía para estos casos, pero quiero decir, no es de relevancia para el Poder Ejecutivo. Algunas versiones periodísticas mencionaban que su hermano, Ilan Heredia, había ingresado a la embajada con ella. Yo no puedo al respecto ni afirmar ni negarlo. Lo que yo sí le puedo decir con toda claridad es aquello que me refirió el embajador del Brasil, primero telefónicamente y luego de manera personal, cuando vino a entregar la nota en donde se notificaba al gobierno del Perú que su gobierno, el gobierno del Brasil, había aceptado, había decidido otorgarle el asilo a la señora Nadine Heredia y a su menor hijo. Y lo que me dijo de aquello que ahora está en la prensa, y yo también lo he leído, ¿no?, acerca de su hermano Ilan, creo que se llama Ilan, fue cero. No me dijo absolutamente nada. Según el fallo que será leído en su totalidad el día 29 de abril, el Poder Judicial se refirió a Ilan Heredia como una pieza importante en la trama de lavado de activos. El colegiado considera que tuvo una importante participación al buscar darle legalidad al dinero que se habría lavado en las dos campañas presidenciales de Ollanta Humala, en el 2006 y en el 2011. El modus operandi en ambas campañas habría utilizado falsos aportantes. Ilan y Nadine. Los hermanos Heredia Alarcón habrían logrado ingresar a la campaña electoral del 2006 casi 1,5 millones de soles con dinero proveniente de la Venezuela chavista, y en la campaña del 2011 de los fondos que Odebrecht tenía reservados para el Partido de los Trabajadores de Brasil, liderado por el presidente Lula. Para el colegiado, su labor de tesorero fue elemental para perpetuar este mecanismo. El señor Ilan fue tesorero del partido desde el año 2006 hasta el año 2010, antes de los hechos de la acusación por el tema de Brasil, de Odebrecht. En las audiencias nos encontrábamos y ahí hemos cruzado saludos, una conversación ligera sobre cómo se encuentra, si está bien, etc. Algo de estilo, ¿no? Un saludo de estilo. Pero vamos detalle a detalle lo que pasó ese día. Las cámaras de la prensa están desde temprano en la casa de los Humala Heredia. Según su dirección en Reniec, Ilan, el hermano, vivía al costado. Sin embargo, su esposa tiene otra dirección. El vehículo que estaría llevando a Nadine Heredia a la embajada de Brasil tiene las lunas polarizadas. Mientras en Brasil han citado al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, para que explique por qué se le otorgó el asilo diplomático a Nadine Heredia, pese a que la Convención de Caracas de 1954 prohíbe darla a un sentenciado por delito común. Aquí, el hermanísimo de Heredia está no habido y no está en la lista de los más buscados. Queda saber cuánto tardará la policía en encontrarlo, si esperará a una segunda instancia o se convertirá en otro de nuestros célebres prófugos menos buscados de la justicia peruana. Bueno, hasta ahora nadie desplaza del primer lugar del ranking de prófugos protegidos por este gobierno que el doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Que si él cae, se derrumba todo. Y algo similar, ¿no?, es lo que ha quedado de esta facilidad
de esta poca fricción y resistencia que hubo del gobierno de Dina Boluarte para otorgarle el salvoconducto a Nadine Heredia y para facilitarle las cosas para que fugue de nuestra justicia, avalando, ¿no?, de manera tácita que el proceso por el que ella había sido sometida en nuestro Poder Judicial al más alto nivel era un proceso con posibles cargas políticas que avalaban, ¿no?, la solicitud de asilo de doña Nadine Heredia. Quizás por esto también hay desgaste político en el Congreso, que el día de hoy le dijo a Dina Boluarte que no va a viajar. Que no va a viajar a las exequias del Papa Francisco, como había solicitado, al borde de las 11 de la noche, de una manera un poco antojadiza, porque estamos en semana de representación y bueno, los legisladores que pudieron conectarse, poco más de 80, le negaron la posibilidad de viajar a visitar al Papa. Esto fue cuando se metió se zampó porque no estaban invitadas, ¿no? En las épocas en que lo agarraba de la mano el viejito Biden para que le tomen fotos. En fin, la cara del Papa lo dice todo, ¿no? La cara del Papa lo dice todo. Entonces, no, le han negado la posibilidad de viajar hasta allá. Ayer a las 11 de la noche lo solicitó Eduardo Salbuana, quien apoya desde APP sin duda, porque hay una sociedad clara entre César Acuña y Dina Boluarte. Trató de que esto se viabilice, pero al final las votaciones les fueron adversas. A Dina Boluarte va a ir el canciller Elmer Schaller. Pero lo que ha logrado Dina Boluarte es un milagro. Que el discurso tanto de Norma Yarrow como el de Susel Paredes sean idénticos. Las antípodas del espectro de la política en nuestro Congreso al unísono rechazan con los mismos argumentos el pedido de viajar al Vaticano de Dina Boluarte cuando el país se cae a pedazos. Pero no es posible que se quiera ir a Roma, pagado por todos los peruanos, cuando aquí tenemos 6 muertos diarios, cuando acá no hay negocio ni chico ni grande que no sufra extorsiones, donde hay cientos de colegios cerrados porque este gobierno no le puede dar seguridad ni siquiera a los estudiantes para que puedan ir al colegio y no les pongan bombas. Que vaya a misa, si quiere ya que haga una misa y que la pague con su sueldo, pero que no se burle de los peruanos. La vamos a vacar, señor presidente. Señor presidente. ¿Y qué dice Norma Yarrow? A ver, ahí también tiene su dosis de severidad el discurso de Norma Yarrow. Que las matan en las calles. Hace 1 hora y pico han matado a una persona en el Callao, en la avenida Sáenz Peña. Pero ella no, ella está pensando ahorita en su maletín de mano, en sus retoquitos y qué maquillaje va a llevar. Y nosotros acá, los que estamos presentes y los que están conectados, estamos preocupados en qué va a decir el país cuando la señora Dina se siente a rezar mirando las pantallas al lado de presidentes que sí trabajan por su país. Me da vergüenza y espero que ningún congresista se trepe al viaje. Está clarísimo, ¿no? No es momento de estar pensando en este tipo de cosas. Dina Boluarte es una presidente que ha llegado por accidente y que ocupa un cargo cuyas dimensiones no entiende a plenitud. Ella siente, soy la presidenta de Perú, somos un país hermano con Argentina, donde además es el sumo pontífice, ¿cómo no estar ahí? Y piensa en grandeza, ¿no? En estar en la foto con los presidentes más importantes del mundo, con los reyes, ¿no? Con la realeza, en todos estos protocolos de altísimo nivel. Y en eso está su mente preocupada. No está preocupada Dina Boluarte en trabajar por resolver los graves problemas que atravesamos como país, en un gobierno que además está al garete, está descabezado y está siendo de manera permanente bombardeado por denuncias, investigaciones, ¿no? Y por un mensaje desde el Congreso que cada vez es más claro. Hasta aquí nomás llegamos. Ya no nos pidan más cosas porque la situación ya viró para las elecciones y nadie se va a contaminar defendiendo o avalando los caprichos de la presidenta Dina Boluarte. Y hablando de
presidentes de izquierda, ¿no?, que dicen que están en contra del imperialismo y de la frivolidad y que trabajan para el pueblo, ¿no? Este pueblo cobrizo, duro, que labra la tierra, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que Gustavo Petro, ¿no? Un exguerrillero del M-19. Resulta que también se ha sometido a una operación estética para verse mejor. ¿Ah? Se ha operado la nariz. Después vamos a hablar de la nariz de Petro. Pero ¿qué es lo que dicen los periodistas de nuestro hermano país de Colombia respecto de todas estas operaciones que son muy similares al escándalo de Dina Boluarte aquí en el Perú? ¿Cómo predican en campaña, ¿no?, estar en contacto con las necesidades de los más humildes, de los más olvidados y que van a trabajar por ellos? Pero cuando llegan al poder les encanta la plata, les encantan los trajes finos, las joyas. Vean esos gemelos que utiliza, los relojes. La plata los empieza a corromper y empiezan a ver los retoquitos. Pero el problema del presidente Petro es más grave, porque lo que ha contado el ex canciller colombiano Álvaro Leiva, este señor, es realmente muy grave. Esta es una carta que envía Álvaro Leiva Durán, que es durísima, enviada a la presidencia de la República con fecha de 22 de abril del 2025. Y quiero leer un pasaje nomás que hemos resaltado porque es escalofriante lo de Gustavo Petro. Esto dice su canciller, que lo acompañaba en un viaje a Francia, están en la capital, París. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero, ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior, lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted, es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Sus desapariciones, llegadas tardes, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor presidente. Bien, se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. El ex canciller Álvaro Leiva confirmando que su presidente, Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, es un drogadicto, que no lo encontraban en París. El servicio secreto de París decía, no sabíamos dónde está. Se había ido a fumar crack en un basural, no sabíamos. No sé dónde está el presidente de Colombia, disculpe usted. Qué escándalo, ¿no? Así son, pues. Esto es lo que están eligiendo cuando ustedes votan por el comunismo. Un engaño, gente perversa. Y aquí vamos a seguir contándoles quién es quién para ir develando y desarticulando toda esta narrativa falsa de preocupación por el pueblo. Quieren tener al pueblo pobre, hambriento, de rodillas, para que vengan a rogar por una migaja y ellos puedan seguir drogándose y dándose la gran vida desde lo más alto del poder, ¿no? ¿Y qué cosa responde cuando le dicen a Petro sobre esto? Dice, Petro, ante acusaciones de Leiva, somos adictos al amor. Todavía con cacha, ahí está, pues, ahí tiene. Bueno, esa es la realidad. Y luego de nuestras denuncias en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, hemos recibido más datos de las irregularidades que se estarían cometiendo en esta institución a cargo de Carmen Velarde. Por ejemplo, ¿qué hacen dos doctoras, dos médicos trabajando en RENIEC? O sea, ¿por qué RENIEC necesita un médico? ¿Cuál es el servicio que brinda un doctor clínico en el RENIEC? ¿Ya? Karim Jacqueline Pardo Ruiz es directora de servicios registrales de RENIEC. Lo que llama la atención es que ella es médico cirujano y bachiller en medicina humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Una charapa.
que tiene el cargo de directora de servicios registrales. ¿Qué hacen RENIEC? ¿Cómo pueden sus conocimientos de médico cirujano ayudarla en el trabajo que se hace en RENIEC? ¿Ah? ¿Qué operaciones va a hacer ahí? Y también tenemos a Ana Luz Montalvo Chávez, que es la directora de Restitución de la Identidad y Apoyo Social en RENIEC. Ella es bachiller en medicina y magíster en salud pública. Ambas doctoras figuran con carnet de colegiatura en el Colegio Médico del Perú. No entendemos si están ellas aquí para cumplir con qué función, qué tipo de preparación tienen para estar en RENIEC, cuál es el trabajo que cumple. ¿Ah? Bueno, ahí está, una más del RENIEC. Nos vamos a la pausa, pero al regresar, antes tenemos una importante mención, perdón. Para toda celebración o esas amplias jornadas de trabajo, necesitamos vestir trajes frescos, cómodos, de excelente caída y de un tacto muy suave. Todo esto lo hemos encontrado en el Casimir Super 120 y Super 140 de Barrington. El Casimir perfecto, de pura lana. Ahora lo más importante es que sea hecho a tu medida. Visita nuestra cadena de tiendas a nivel nacional. Compra tu corte por la web o pídele directamente a tu sastre que utilice un Casimir o una lanilla Barrington para tu traje. El Casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Hoy hemos traído aquí algunos de los ejemplos que nos llegan de Super 140 Diamond Collection. Vean ustedes aquí la gran variedad de colores que tienen y telas muy suaves, trajes muy elegantes de noche. También, por supuesto, trajes más ligeros para vestir quizás para un matrimonio de día o algún cóctel. Ahí tienen ustedes todas las opciones y, por supuesto, serán bien asesoradas por la gente de Barrington. Ahora sí nos vamos a la pausa, pero al regresar tenemos todo lo que usted no sabe respecto de alias El Monstruo. Una historia que lo va a dejar sin palabras. Volvemos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.